Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El momento efectivo en la educación nacional es el pilotaje del retorno a clases que la Secretaría de Educación realizaría en más de medio centenar de centros de enseñanza básica en 51 municipios en los 18 departamentos de la geografía nacional, como anunciaron las autoridades del ramo el 5 de abril anterior. Sin embargo, no solo la pandemia aletarga la normalización de las actividades académicas, también afecta el deterioro de los centros educativos, aulas, laboratorios, bibliotecas, materiales pedagógicas, didácticas, áreas sociales y talleres que manifiestan el impacto severo de las inundaciones que dejaron los fenómenos climáticos ETA e IOTA el año anterior. Desde el 13 de marzo de 2020, cuando las clases presenciales quedaron suspendidas, más de 1.876.824 estudiantes de prebásica, básica y educación media se han visto afectados, y de estos unos 225.000 abandonaron o desertaron de las aulas según datos oficiales. Pero la tan deseada vuelta a clases no ha encontrado el eco esperado en el magisterio, que a través de sus organizaciones gremiales, medios de comunicación y redes sociales demanda la aplicación del antiviral a todos los docentes para no ser ellos ni las escuelas focos de mayor contagio en los hogares del país. El 1 de febrero anterior, la Secretaría de Educación inauguró el año lectivo 2021 con una matrícula proyectada de 2.2 millones de estudiantes y que, al igual que el año anterior a causa de la pandemia, las clases se impartirán por WhatsApp, canales de televisión, radio y a través de la plataforma digital Educatrachos. Aunque las autoridades de educación aseguren la dotación de tablets e internet gratuito a 75.000 hogares, dirigentes magisteriales afirman que existen familias enteras de escasos recursos a las que se niega el derecho a la educación, pues son ellos o los profesores quienes costean este servicio. No soy docente, pero desde el año pasado brindo tutorías a niños y niñas que no pueden recibir clases virtuales por falta de dispositivos e internet, de material didáctico. Sus madres no pasan en casa y no apoyan con las tareas. Para estos casos está la educación semipresencial, que consiste en dar copias con contenidos, en la mayoría de los casos poco comprensibles. Mis niños son casos que se han invisibilizado, pero que existen. Día a día llegan a mi casa y hay que dotarles mascarilla, gel, lápiz, borrador, recicla cuadernos, en fin, testimonia una formadora. Los problemas estructurales de la educación se han agudizado por recortes presupuestarios de los 3 últimos gobiernos, al lado de la precariedad social y el poco acceso a las tecnologías de la información. La enseñanza pública está en jaque. Un termómetro que mide el riesgo profesional de docentes, estudiantes y familiares que los reciben en casa pasa por los triajes y hospitales que están a más de 100% de capacidad, como lo del Distrito Central, de donde los pacientes están siendo enviados a los centros asistenciales de San Pedro Sula, que ya recibe a los de Santa Bárbara y Atlántida, pero los enfermos siguen llegando y algunos mueren en espera de un cupo. Otros ingredientes que gravitan en la escena educativa es pedido de cierre inmediato de 48 municipios en 6 departamentos, donde los contagios y la incidencia de muertes de COVID-19 son altas. Asimismo, el hecho de que con apenas 5.000 vacunas, apenas 0.5% del personal de primera línea ha sido inmunizado, generando más presiones de sectores en primera línea de combate al virus que exigen al gobierno la falta del antiviral. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, espera tener una respuesta efectiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, e iniciar con la modalidad semipresencial. En la enseñanza superior está previsto que en mayo próximo comiencen pilotajes para clases semipresenciales en varias universidades privadas, después que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos autoricen este proceso. El escenario amistoso que los libros, cuadernos, estudiantes y la sinergia tienen en el aula son opacos, mientras la enseñanza formal y la construcción de valores en la juventud permanecen en la heladera, como las relaciones entre obreros del conocimiento con los patronos de la educación en el país.
Buenos días, bienvenidos. Hoy es 27 de abril. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. La crisis del COVID, poneme la tabla ahí, el último reporte del gobierno sobre cuántas personas han muerto, cuántos infectados. Temprano estamos informando de que ha colapsado hospitales públicos y privados. Nuevos casos reporta Sinajer 413, total de casos de confirmados en Honduras, este es el registro oficial, 207.320. Muchos dicen que son muchísimos casos más, debido a que no se hacen tantas pruebas. Nuevos fallecidos 52. En Honduras, en un dato oficial, son 5.193 los muertos, pero los dueños de funerarias dicen que son el doble, que ya vamos por 10.000 muertos. Nuevos recuperados, 135, y un total de recuperados, 77.814. Esa es la realidad, y el tema de hoy es fundamental. Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica, después de Haití, con grandes problemas. Con grandes problemas Honduras, y no tenemos educación. Si la gente que estudia en la universidad tiene problemas de conexión, gente que vive en ciudades donde la conexión del internet se supone es buena. Yo he visto a padres, a madres de familia, a empleadas domésticas tratar de ayudarle a sus hijos. No es fácil. Pero ¿qué dicen los profesores? ¿Qué dice educación? ¿Qué dicen los expertos? De cómo vamos a hacer en este 2021, cómo vamos a hacer el resto del año para mejorar la educación. Voy a saludar al doctor Mario Alas, que es coordinador general de investigación del Observatorio de la Educación Nacional e Internacional. Doctor Alas, buenos días. Muy buenos días. Es un honor estar acá de nuevo con ustedes. En efecto, el Observatorio de la Educación ha venido planteando que prácticamente el sistema educativo ha estado abandonado en los últimos años, y la pandemia lo que ha hecho es exacerbar la crisis. Pero ya teníamos crisis antes de la pandemia, ya teníamos problemas de cobertura, ya teníamos problemas de niveles de aprendizaje, ya teníamos falta de recursos didácticos, carencia de libros, de cuadernos de trabajo. De manera que la pandemia lo que ha hecho es exacerbar esta crisis, y ante la falta de atención a nivel de gobierno central, y aclaro esto de gobierno central porque realmente todos los países del mundo han asignado fondos especiales para atender las nuevas necesidades educativas en este contexto extraordinario. Sin embargo, en Honduras, lejos de ello, más bien el presupuesto se viene recortando. De manera que lo que ha ocurrido es que durante el año 2020 y parte del 2021 estamos teniendo un retroceso marcado en todos los indicadores educativos, y en especial en los dos clave, cobertura y aprendizaje. Estamos ante una catástrofe educativa cuyos resultados los vamos a ver probablemente en 4 o 5 años, y no se mira que a nivel de gobierno central se estén tomando iniciativas. ¿Una catástrofe? Una catástrofe educativa se está gestando. Estamos perdiendo un segundo año de educación para toda la generación que esté en educación básica, y también un poco en las universidades, aunque en las universidades el efecto es un poco menor por el tema de que los jóvenes que llegan a la universidad, por la misma pirámide social, son los que tienen ya ciertos recursos y tienen más acceso a internet, computador, etc. Pero para toda la educación básica y media, estamos ante una catástrofe educativa que se está gestando. Para 3, 4, 5 años vamos a ver efectos terribles. Solo pensemos un detalle para terminar. Todos los jóvenes de educación media que están en los bachilleratos técnico-profesionales, sea en computación, sea en cualquier área, salud, etcétera, etcétera. Durante 2 años no conocieron los laboratorios, no conocieron los talleres, no hicieron prácticas, pero se les va a otorgar un título.
de bachilleres en computación, de bachilleres en tal área, y van a tratar de incorporarse al mercado laboral. Y los empresarios se van a encontrar con que estos muchachos jamás encendieron una computadora. Entonces vamos a tener un problema grave que se está gestando y se está dejando crecer. No se está atendiendo la emergencia. Y por lo que se ve hasta la fecha, vamos al segundo año de educación prácticamente perdido, en el sentido de que seguimos teniendo más deserción, seguimos teniendo bajísimos aprendizajes, los muchachos no van a talleres, a prácticas, a laboratorios, y si pensamos en los primeros años, los niños obviamente no están aprendiendo a leer. Es un poco fantasioso, optimista pensar que la madre que no es maestra de primaria, que no tiene la formación adecuada, va a enseñar a un niño de 5, 6, 7 años a leer. Entonces estamos realmente a las puertas de una catástrofe educativa. Se está gestando una catástrofe educativa en el país. Gracias. También está el profesor y dirigente del COPRUM, Daniel Esponda. Daniel, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre este difícil panorama que tenemos en la educación del país? Buenos días, Raúl, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Alas. Lamentablemente, mientras estemos en este foro, van a fallecer 2 hondureños a causa del COVID-19. Lo ha dicho el doctor Umaña, que cada 30 minutos está falleciendo un compatriota por los efectos de esta terrible enfermedad. Nosotros como docentes somos conscientes que debemos de volver a los salones de clase, pero debemos de volver a los salones de clase con algunas condiciones. Yo creo que un elemento súper importante que hay que reconocer, y lo ha dicho el maestro Alas, es la crisis del sector educación no es resultado de la pandemia de la COVID-19. Nosotros veníamos arrastrando retos súper importantes. En este foro, en reiteradas ocasiones lo hemos discutido. El tema de la cobertura ya era un reto. Previo a la pandemia teníamos alrededor de 500,000 hondureños en edad escolar excluidos del sistema educativo. ¿Y esto a qué se debe? No se debe que la gente no quiere estudiar. Se debe, don Raúl, que en Honduras un poco más del 70% de la población vive en la pobreza y más del 30% vive en la extrema pobreza. En la actualidad, el sistema educativo no se está atendiendo de manera virtual, lo que estamos haciendo es educación remota, porque son conceptos bastante diferentes. Para sumarle a la crisis del sector educación, nuestro país es el país de América Latina, está por detrás de Haití, que tiene los niveles de conectividad más bajos y que el internet es el más caro de todo el continente, lo que significa que garantizar el derecho a la educación para los padres en la actualidad, que prácticamente el proceso es privado, porque hay una discusión terrible en los hogares hondureños, que es entre comprar una recarga para que los niños se puedan conectar a las aplicaciones de mensajerías con sus profesores, porque no es cierto que tenemos plataforma virtual, o comprar la comida del día. Eso ha generado que hoy 2 de cada 3 niños y niñas en edad escolar se encuentren excluidos del sistema educativo. Y para ponerlo en palabras sencillas, la catástrofe que ha planteado el doctor Alas en una década y media va a tener dimensiones apoteósicas. Honduras en este momento, los estudiantes que tienen edad escolar representan al porcentaje más alto de toda la historia de este país, que dentro de una década y media va a representar el porcentaje más grande de hondureños en edad económicamente activa. ¿Qué significa eso? Que esta población hondureña que en este momento está en el sistema educativo, dentro de una década y media, va a representar la fuerza más grande que va a tener Honduras para mover su economía. Y si no tiene las herramientas técnicas, no tiene las herramientas metodológicas, si no es capaz de comprender su entorno y su realidad nacional, va a ser imposible que esa economía crezca. En buen español, en 10 años, los hondureños van a estar menos preparados que ahora. Totalmente. Es más, de por sí no estamos preparados ahora. Por supuesto. Somos de los países más pobres, pero lo que decía el doctor Alas es una catástrofe, porque usted me está diciendo que en 10 años los muchachos que deben ser el futuro y el desarrollo de Honduras van a estar menos preparados que hoy. Totalmente. Si la exclusión educativa hoy es 2 de cada 3, si hay alrededor de un poco más de 2 millones de hondureños en edad escolar, estamos hablando que un poquito menos de 1,5 millones de hondureños están excluidos del sistema. O sea, eso nos debería preocupar. Pero también debemos de reconocer que a pesar de las limitaciones también debemos de avanzar, Raúl. A mí me preocupan los 2 extremos del sistema.
sobre todo. Los primeros grados donde se desarrollan las habilidades de lectoescritura, caligrafía. Los profesores tenemos que tomar las manos de nuestros niños y de nuestras niñas para enseñarles a leer y escribir, sobre todo para enseñarles a escribir. De manera remota eso es casi imposible. Ahora bien, el otro extremo, que es sobre todo donde está la fuerza laboral del país, en el sistema administrado por la Secretaría de Educación, son los bachilleratos técnicos profesionales. Nuestros estudiantes, por ejemplo, del técnico Honduras, que van en segundo año de mecánica, no han ido a tocar ni siquiera una llave para hacer una reparación o una práctica en un motor. Si en la Secretaría de Educación y en el gobierno central existiera la verdadera preocupación por el sistema educativo, en ese segmento, en ese extremo, Raúl, ya deberíamos de tener un protocolo y ahí sí podríamos hacer ejercicios. Porque, por ejemplo, yo soy profesor de ciencias sociales, a esos estudiantes les doy sociología e historia. Yo atiendo a 30 estudiantes de automotriz, pero cuando llegan al taller, esos 30 estudiantes son divididos entre 3 o 4 profesores. Si tuviéramos un protocolo riguroso y en los centros educativos tuviéramos condiciones, por lo menos los estudiantes de los bachilleratos técnicos, don Raúl, podrían estar siendo atendidos tanto en los talleres como en los laboratorios. Ahora, ese deseo que nosotros tenemos choca con otra realidad, que es el tema de la infraestructura hidrosanitaria. Según el Plan Maestro de Infraestructura que se hizo en el año 2012, si no me equivoco, 2013, el departamento que tenía las mejores instalaciones de infraestructura, para ponerlo en palabras llanas, que las escuelas tenían pues tubería de agua potable. No estamos hablando de la dotación del agua, estamos hablando de la tubería para que llegue el agua. El departamento de Cortés era el que tenía la mejor infraestructura hidrosanitaria. De cada 100 escuelas, menos de 30 tenían tubería de agua potable. Y el segundo departamento con la mejor infraestructura hidrosanitaria era el departamento de Francisco Morazán. De cada 100 escuelas, menos de 15. Entonces yo doy un ejemplo sencillo. Con el doctor Alas tenemos el honor de dar clases, o hemos tenido el honor de dar clases en la Universidad Pedagógica. El sistema sanitario de la Universidad Pedagógica es espléndido, son sanitarios que permanentemente están limpios. Es más, yo nunca utilicé el sanitario de docentes porque el sanitario que utilizan los estudiantes son muy limpios. Pero el problema donde está ubicada la universidad es que el agua llega una vez cada 15 días. Aunque hay un buen sistema de abastecimiento de agua, en todos los sanitarios que hay, en todos los niveles, hay 2 barriles de esos azules con agua porque no hay agua en los grifos todo el tiempo. Entonces, si no podemos garantizar ni siquiera el agua potable para que los estudiantes se laven las manos y los profesores también, el retorno está muy lejos. Y yo quiero dejar una cosa supremamente clara aquí, don Raúl. Me parece a mí que no es potestad de SINAGER, no es potestad de las madres y los padres de familia decidir si volvemos o no volvemos a clases, y peor de los docentes. Aquí quien lo tiene que decidir es la Secretaría de Educación en un Consejo de Ministros. Si retornamos ahorita con pilotajes bajo este espectro que tenemos, cada 30 minutos está falleciendo un hondureño, los niveles de contagio son mucho más altos que las estadísticas que se han presentado. ¿Quién no tiene un familiar que se va a hacer exámenes, que se va a hacer pruebas o que está padeciendo de COVID y no sale prácticamente de su casa? Y por otro lado, hay conductas dentro de los estudiantes, sobre todo los estudiantes que son muy jóvenes, que van a tener muchas dificultades para llevar los mecanismos de bioseguridad. Por ejemplo, aquí en este set estamos 4 personas y tenemos 4 colores diferentes de mascarilla. Si estuviéramos en un aula de una escuela y al doctor Alas le gusta el color negro y a mí me gusta el color blanco, seguro al terminar la jornada académica cambiamos de mascarilla. Y en los recreos hay mayores dificultades. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos de tener claro, don Raúl? Debemos de garantizar el derecho a la educación, es un derecho de grado constitucional. Si en este momento la única manera de garantizarle el derecho a la educación al pueblo hondureño es a través del Internet, así como manda la ley de los FIT, y para eso hay un fondo, y como manda el decreto 60-2020 que impulsó el diputado Casaña, en Honduras debemos de tener una plataforma de acceso libre y gratuito para atender a los estudiantes. Si hacemos eso, alrededor del 85% de la población estudiantil podría estar conectada. Ese mismo decreto 60-2020 planteaba 2 escenarios más: el desarrollo de clases a través de la radio y la televisión, y un tercer elemento que es la impresión de cuadernillos de autoformación para las zonas remotas donde no hay conectividad a internet y donde no hay electricidad. Lo podríamos hacer perfectamente. Lo que no hay en el gobierno es voluntad para ejecutar estas estrategias. Y yo podría ser un poco más atrevido. Podríamos identificar, sobre todo los municipios allá montaña adentro, las comunidades montaña adentro,
donde no tienen mayor relación con los centros urbanos, que prácticamente los contagios de COVID son cero. Y ahí sí podríamos estar haciendo ejercicios semipresenciales. Pero hay una ausencia de liderazgo, no solamente en la Secretaría de Educación, en el gobierno, que alguien asuma realmente el compromiso. Yo estaba en 6º grado, recuerdo cuando el huracán Mitch, y aquí hubieron liderazgos del gobierno que asumieron el compromiso en primera instancia para atender a los damnificados y el tema de reconstrucción. Esta pandemia es más grave que el huracán Mitch, no por el nivel de destrucción, sino por la cantidad de personas que están falleciendo y las graves consecuencias para la economía nacional. Si no se toman medidas correctivas, si no se asuma con el compromiso que se debe asumir, quienes más van a sufrir ahora de manera inmediata son los estudiantes que lo están sufriendo. Pero a largo plazo el país de conjunto va a sufrir los efectos. Y eso como país, como sistema educativo, no lo podemos permitir. Bien. ¿Qué piensa el Ministerio de Educación? Voy ahora con el licenciado Johnny Varela, que es asesor del ministro de Educación. Usted ha escuchado tanto la exposición del doctor Mario Salas como del profesor Daniel Esponda. ¿Cómo han visualizado ustedes este año? El año pasado perdimos un montón y no es culpa, no solo es culpa del gobierno, sino el país en sí. Yo conozco el país. Hay lugares remotos que no entra al internet, que la gente no tiene un televisor. No es fácil para nadie este gran problema que tenemos de la educación. Este es uno de los principales problemas. Y lo que han dicho aquí mis invitados, que esto es una catástrofe, que en 10 años no vamos a tener muchachos bien preparados que desarrollen Honduras, que nos saquen de esta pobreza, sino que vamos a tener muchachos mal preparados. Licenciado Johnny Varela, ¿cuál es la posición, la visión que tiene la Secretaría de Educación? Muy buenos días, licenciado Raúl, colegas, compañeros. Estuve escuchando atentamente a los compañeros toda la exposición que han realizado y déjeme decir que la visión de la Secretaría de Educación se establece desde el 2014 en la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos, y en el 2019 en el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, donde se hace a través del IPE todo un diagnóstico de la situación educativa del país. Y déjeme compartirle lo que usted planteaba y los colegas con respecto al impacto que puede tener la pandemia. Es decir, un contexto antes de la pandemia nos decía a nosotros que para poder nivelar el promedio de educación media con respecto a los países de América Latina deberían de pasar 40 años. Y con respecto al tercer ciclo deberían de pasar 100 años. Hay todo un diagnóstico de la situación educativa del país con respecto a la cobertura, con respecto a la calidad de los aprendizajes, con respecto a todo el tema de la institucionalización, descentralización y democratización del sistema educativo en Honduras. La pandemia vino a ponernos a prueba y poder acelerar algunas acciones ya establecidas en estos instrumentos que tienen una visión de país y de articulación de todos los sistemas para poder atender la problemática educativa del país. Les quiero compartir también que antes de la pandemia, los países que estaban mejor preparados era Colombia, Chile, el caso de Uruguay y el caso de México. Estos países habían trabajado en temas de educación por radio, educación por televisión, habían desarrollado plataformas, habían dotado a todos sus estudiantes de equipo tecnológico y avanzado en el tema de las plataformas, en los sistemas de evaluación y en los temas de aprendizaje. Estos países soportaron el impacto de la pandemia mucho mejor que probablemente el país en el que nosotros vivimos. Esto significa que entonces tuvimos que acelerar un tipo de formación, tanto para los docentes en manejo de tecnologías de información y de la comunicación, pero también avanzar en estudiantes bajo un aprendizaje autónomo que les permitiera a ellos poder ir avanzando. Y como muy bien lo manifiesta la UNESCO y Harvard,
es una catástrofe no solo a nivel de Honduras, sino es a nivel mundial. Chile está previendo que los estudiantes con las mejores condiciones pierden más del 85% de sus aprendizajes y los que tienen menos condiciones bajo el contexto de Chile pierden más del 90%, lo que ellos calculan que pueden retroceder 3 grados en el nivel de escolaridad. Es decir, es impactante y en el caso de Honduras todavía en el tema de calidad de aprendizaje no hemos aplicado las evaluaciones de desempeño académico que nos va a permitir poder identificar cuál ha sido el impacto, el avance o el retroceso. La Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, ha determinado, quienes aplican las pruebas para poder medir el desempeño en matemáticas, en español y en ciencias naturales, consideran ellos que hasta el 2023 van a poder dar resultados producto del tema de la pandemia. Entonces, esto significa que en realidad la Secretaría de Educación y el país está completamente diagnosticado antes de la pandemia, pero ahora tenemos esos grandes retos y grandes desafíos y avances que hemos tenido como país en materia educativa. ¿Qué tiene la Secretaría para el 2021? Ha realizado todo un análisis de lo que es el plan estratégico del sector educación, ha realizado un análisis de su plan estratégico institucional y ha diseñado una planificación trianual del 2021 al 2023 para cuidar el tema de las trayectorias educativas de los estudiantes. El gran reto es mantener a los estudiantes dentro del centro educativo, pero también el gran reto es cómo poder llegar a toda aquella población que aún no está siendo atendida. De esa manera se ha flexibilizado todo el sistema educativo en el sistema de evaluación y de matrícula que está abierta durante todo el año lectivo y cualquier estudiante que en este momento no esté siendo atendido, las puertas de los centros educativos están abiertas para ser atendidos a través de cualquier modalidad que ofrece la Secretaría de Educación con el fin de poder ampliar la cobertura. Y le mencionaba la ley fundamental porque hay 2 elementos bien importantes que ustedes han tocado, que es el tema de la infraestructura y es el tema de los niños que no están siendo atendidos. En la ley fundamental de educación y en los instrumentos se define que la educación es gratuita y que la educación es obligatoria de prebásica a educación media. Aquí habría que hacer la pregunta de todas las instituciones que velan por los derechos de la niñez, de qué manera se pueden incorporar a todo este proceso de matrícula para que los niños puedan ser atendidos. Y el otro tema que hablan es el tema de infraestructura. La ley ya establece que la Secretaría de Educación se constituye como un ente normador que debe de aplicar, como lo mencionó muy bien el compañero Esponda, todo un manual de planificación de centros educativos que permita poder cumplir con los estándares de todo un proceso de enseñanza, aprendizaje y de atención a los estudiantes. Por lo tanto, el proceso de transición de la infraestructura es un tema para la creación inicial, como lo dice la ley, de un instituto de infraestructura a nivel nacional, que en este caso SEDECOA se constituye como esa Secretaría de Estado que fortalece el tema de agua y saneamiento, y la Secretaría de Educación está en este momento desarrollando proyectos de infraestructura tanto en el sector gubernamental como no gubernamental. Para el año 2020 se invirtieron aproximadamente 27 millones de lempiras atendiendo 262 centros educativos y hasta el momento se ha cubierto prácticamente el 80% de los proyectos. Para el 2021 se estipula una ejecución de 71 millones de dólares para poder atender más de 1.200 centros educativos y SEDECOA ha atendido aproximadamente 720 centros educativos. Llegará un momento en que la Secretaría de Educación solo se constituirá como un normador y la aplicación del manual para la construcción de centros educativos y serán otras instancias quienes fortalecerán el tema de infraestructura. Me quedo hasta acá para poder ir abordando algunos otros temas o dar respuesta a algunas preguntas. Siento que Daniel no está muy de acuerdo con lo que ha expuesto el licenciado Johnny Varela. Daniel.
Bueno, es que realmente el papel aguanta con todo. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, la mayor parte de la ley fundamental es una porquería de ley. Eso para mí que no sirve. Ha venido a hacer más engorrosos, más burocráticos los procesos y el impacto en el sistema educativo ha sido negativo. Johnny sabe muy bien que hay escuelas en Honduras que son escuelas solamente porque llevan el título de escuela, pero en realidad funcionan en una galera o abajo de un árbol. Y eso no me lo invento yo, eso es una realidad que sucede, sobre todo en el área rural, que es donde está más postergado y que lamentablemente el Estado no llega. Los únicos representantes del Estado que llegan a esos municipios o a esas aldeas somos nosotros los docentes. Ahora, hablar de invertir cierta cantidad de dinero en un universo menor a los 600 centros educativos, cuando en Honduras tenemos más de 17,000 planteles escolares, me parece que es penoso. No por Johnny, me parece que es penoso por el Estado, por nosotros. Es decir, si en Honduras tenemos casi 2,5 millones de escolares, perdón, un poco más de 2 millones de hondureños en edad escolar, nosotros nos deberíamos de hacer preguntas como la siguiente. Está bien, debemos de hacer esfuerzos por la matrícula, como dice Johnny, pero la pregunta aquí es, y lo que nosotros deberíamos de estar luchando es, ¿cuántos se matriculan cuando inicia la matrícula en los primeros meses del año y cuántos terminan el año lectivo el 30 de noviembre? Y además de cuántos se mantienen en el sistema educativo es, ¿cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes? Eso nos deberíamos de preguntar. Y nosotros, creo que esta nueva generación de dirigentes magisteriales hemos hecho propuestas, hemos venido a plantear alternativas de solución. Cuando comenzó la pandemia se reunía la Junta Nacional de Dirección Docente, presentamos propuestas. No sé dónde quedaron de lo que hemos propuesto, los que estamos en la primera línea atendiendo a los estudiantes, nunca se le dio importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, Raúl? Creo yo que a pesar de nuestras debilidades debemos de buscar alternativas para lograr avanzar. Ya lo decía el compañero, hay países como Argentina y Uruguay que son de los mejores que han atendido el tema educativo en estos momentos de pandemia. ¿Qué hicieron eso? Y lo quiero dejar muy claro, nosotros no estamos en contra de que las compañías telefónicas hagan sus negocios con el internet. Desde el año 2014, todas las compañías que venden telefonía móvil e internet vienen pagando un sobreimpuesto, don Raúl, del 1% sobre sus ganancias brutas. Ese dinero va a un fondo, que es el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la Educación, el Fondo FID. Está en un fideicomiso en Banadesa. Solo en el año 2019 se recaudaron más de 600 millones de lempiras. La pregunta del millón aquí es, ¿a dónde está el dinero del Fondo FID? Que no me vengan a decir que lo invirtieron en infraestructura escolar, en libros de texto. La ley es clarísima. El Fondo FID es un fondo único y exclusivo para desarrollar tecnologías de la información. En palabras sencillas, para garantizar la conectividad a Internet y mecanismos que permitan la educación en línea. Si hoy por hoy tuviéramos una plataforma, y cuando digo que no queremos o estamos en contra de los negocios de las compañías telefónicas, es que ya vienen haciendo un sacrificio desde el año 2014. ¿Qué es lo único que necesitamos? Un portal de la Secretaría de Educación, que si usted tiene un aparato de estos, una tablet o una computadora, puede ingresar sin necesidad de comprar datos. Si eso lo hacemos hoy, el 85% de la población estudiantil estaría conectada. Y haríamos o desarrollaríamos las otras estrategias para esas zonas postergadas que usted muy bien ha señalado, don Raúl, que no hay conectividad a Internet, que no tenemos fluido eléctrico, que los profesores sí estamos y si nos mandan libros de texto, convocamos a los padres de familia, les entregamos los cuadernillos de trabajo, los libros de texto, y con un manual bien hechito de atención a distancia podríamos atender a nuestros estudiantes. ¿Qué difícil es eso? Nada. Y pongo otra situación. La educación que nosotros estamos haciendo en este momento es educación remota. Los profesores agarran su teléfono, tienen un chat con los estudiantes, con los padres de familia, les envían actividades, los estudiantes las responden, las devuelven. Tener una plataforma virtual de la Secretaría de Educación no es nada del otro mundo. Nosotros que trabajamos en la educación superior, la Universidad Pedagógica tiene años de tener una plataforma virtual, años. La Universidad Nacional tiene años de tener plataforma. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la educación virtual? La universidad se hace la matrícula, se crea una sala de manera automática, los estudiantes ingresan, el profesor es el administrador, hay unas salas de discusión, se cuelgan los trabajos, los estudiantes los cargan, los descargan ahí mismo, hay una interacción, se van a hacer sus actividades académicas, regresan a ser retroalimentados y los profesores podemos dosificar contenidos y ver el progreso de los estudiantes.
¿Eso lo podríamos hacer? Por supuesto que lo podríamos hacer. Que en el contexto de nuestra sociedad, con los niveles tan bajos de escolaridad de la población hondureña va a ser difícil, por supuesto que va a ser difícil. Pero hablemos de cosas buenas que nos puede traer la pandemia. Hoy los aparatos tecnológicos como este teléfono, como esta tableta, lamentablemente en nuestro país están siendo subutilizados por la población. ¿Para qué los utilizamos? Para ver redes sociales, para ver videos, algunos los más avanzaditos para ver noticias. Pero si hoy tuviéramos un protocolo en la Secretaría de Educación, tuviéramos una plataforma virtual, que eso no es caro, no es difícil, solo pasa por firmar un convenio en Conatel para que esa página sea de acceso libre y gratuito. Le podríamos estar jugando el jugo a estos aparatos. El Observatorio de la Calidad de la Universidad Pedagógica nos dijo el año pasado un informe muy interesante, que un poco más del 96% de los hogares hondureños, sobre todo en las áreas urbanas, tenían aparatos telefónicos inteligentes. ¿Cuál es el problema, don Raúl? El problema es que este país, la gente no tiene dinero para comprar recargas, porque la gente prácticamente se nos está muriendo de hambre, porque la población económicamente activa en nuestro país mayoritariamente está en el sector informal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se generan su propio empleo o son contratados bajo mecanismos que no tienen ningún derecho y hoy perdieron sus empleos. Pero no podemos permitir y no podemos condenar a nuestros estudiantes a estas condiciones que tenemos en la actualidad. Por supuesto que se pueden hacer cosas. Y mire, yo quiero felicitar a las madres y a los padres de familia porque se han jugado la camisa por sus hijos. Han sudado la camisa. Y a los compañeros docentes y a las compañeras docentes. Hay experiencias extraordinarias. Mire, yo vivo en Tatumbla, cuando todavía estábamos en confinamiento, que ahorita deberíamos estar confinados por el porcentaje de contagios. Pegaba rótulos en el portón de su casa. Los estudiantes de tales y tales, padres de familia, pasar por el día que el papá le tocaba circular, esa profesora ya tenía copias de los materiales. Uno de los muchachos que me colabora tenía un niño en el kinder. La propia profesora del kinder, el día que le tocaba circular, iba a buscar a las casas a los estudiantes, a los padres de familia, para entregarle materiales. Y de esas experiencias podríamos contar un sinnúmero. Pero los esfuerzos en un sistema no deben de ser aislados. Por eso es sistema. Entonces, en consecuencia, si nosotros no ponemos las bardas en remojo, si el gobierno no se despoja de ese grado de sectarismo que tiene, que lamentablemente es más fuerte en la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, y no asumimos un compromiso de país, periodistas, profesores, madres y padres de familia, el mismo gobierno, estamos condenando a nuestra juventud actual a las peores condiciones de vida que ha tenido Honduras en su historia. Doctor Mario Alas, ¿qué piensa usted de lo que está exponiendo Daniel y también de lo que ha dicho el licenciado Johnny Varela? Bueno, concordamos en que realmente el sistema educativo está en crisis y que se requieren esfuerzos extraordinarios porque son tiempos extraordinarios. Quisiera abordar el tema de la reapertura, que yo sé que es un tema polémico y que con mis colegas profesores discutimos mucho sobre el tema, y quisiera señalar dos ideas. Uno, la primera es que, por supuesto que todo lo que tenga que ver con fortalecer la tecnología para usos educativos es bueno. Como ya lo señalaba el colega Esponda, es necesario que se le dé cumplimiento a ese decreto de julio del año pasado para dar internet gratuito, ¿sí?, a todos los estudiantes y docentes. Completamente de acuerdo. Pero dos aspectos, digamos, aristas sobre ese tema. Uno, no solo es el hecho de que alrededor del 40% de la población hondureña únicamente es la que accede a internet, es que además menos del 20% tiene wifi en casa, menos del 15% tiene computadora en casa. Es decir, las condiciones de conectividad en Honduras son de las más bajas de toda América Latina. Sí, y es caro, como ya lo señalaba el colega Esponda, es caro. Mira algo, aclaro, no por don Johnny Varela, que es asesor del ministro, pero la situación en Honduras es que casi no hay, pues. Y lo que dijo Esponda también es cierto. Aquí la gente vive chateando, los que tienen acceso a porque el otro día yo estaba con una gente de fuera
Aquí usan unos teléfonos que les dicen cabezones, Sí. que no tienen para que le puedan ayudar. Y yo he visto a muchachas que trabajan en las casas como empleadas luchando por ayudarle a los hijos, pero no se puede. Claro. Disculpe Claro, que no. y en ese sentido, si bien es importante, porque no solo se trata del tema de la pandemia, fortalecer toda la aplicación de la tecnología en educación es algo que se requiere para futuro, al margen de la pandemia, y eso es indudable, pero no puede ser la solución única para el sistema educativo hondureño en las condiciones actuales, por lo que hablábamos de la escasa conectividad, la poca disponibilidad de este tipo de aparatos. En la familia, ya lo decía Esponda, con estos niveles de pobreza, ¿cómo podemos esperar que en la familia se tengan aparatos inteligentes? Por ello, retomo el tema de la reapertura de los centros educativos, a pesar de que sé que esto es muy polémico. Vean, los organismos internacionales aconsejan la reapertura de los centros educativos porque somos los países más pobres, más atrasados, los que peores resultados educativos estamos acumulando. Es decir, si nosotros, en la evaluación de noviembre de 2017 de la OCDE, PISA-D, para países en desarrollo, nos decía que un muchacho de 15 años hondureño en 9º grado tiene ya 2 años de atraso respecto a los costarricenses, es decir, sabe en matemáticas, ciencias y lenguaje lo que un niño de 7º grado ya maneja. Y si nos comparamos con los chilenos, donde estuvo el colega estudiando, nos bajamos hasta 6º grado. Es decir, ya tenemos graves problemas de aprendizaje desde antes de la pandemia. Por lo tanto, la reapertura es una necesidad, pero hay que matizarlo. Y aquí estamos de acuerdo con la dirigencia magisterial. No se puede abrir simplemente, abramos los centros y ya, vea lo que ocurre. Tampoco, no podemos tampoco impulsar una catástrofe sanitaria. Cuando los organismos internacionales como la UNESCO presionan, aconsejan, asesoran por reabrir los centros educativos, lo que están planteando es creen las condiciones para abrir esos centros. No es abrirlos tal como están, es crear las condiciones para que esos centros se puedan abrir. En esta vía es que el Observatorio del COVID y Dengue de UNITEC, en coordinación con el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, desarrollaron esta plataforma virtual que se actualiza todas las semanas con una estimación de riesgo a nivel municipal, y eso va acompañado con una ficha de registro para que cada consejo escolar de desarrollo, reunidos padres de familia, maestros y fuerzas vivas de la comunidad, valoren si en esa aldea, generalmente es en las aldeas, hay condiciones para abrir el centro educativo. ¿Por qué? Porque precisamente en esas aldeas donde muchas veces no hay poco contacto con los municipios, con las ciudades, no hay casos de COVID, y es ahí donde los niveles de pobreza son extremos, no hay, por supuesto, servicio de internet, pero es que ni siquiera se tienen dispositivos, aun cuando el servicio se brindara a nivel gratuito. Aún así, esas comunidades tendrían graves problemas. Por eso, la UNESCO entonces recomienda a estos países y en estas comunidades que se creen las condiciones para la reapertura de los centros educativos. Actualmente, hoy, los datos de la UNESCO en su página web dice que ya solo quedan de 210 sistemas educativos a los cuales le llevan registro en el mundo, solo quedan 27 cerrados. Uno de ellos es el de Honduras. Y esto al final va acumulando un déficit. Hay varios datos de investigación. Por ejemplo, los jóvenes de tercer ciclo y media que se van desertando, es difícil que retornen, es difícil que regresen al sistema. Gran cantidad de los jóvenes de nivel medio que se nos están desertando el año pasado y no van a retornar. Vamos a tener todavía un bajón mayor en los niveles de escolaridad de la población. Y como ya lo señalaba el colega Esponda, eso va a acumular para una fuerza de trabajo menos calificada, etcétera. Y le agrego a esa idea algo que agrava la situación. Una fuerza de trabajo menos educada, sí, pero además con el agravante de que tiene diplomas. Porque sí, van pasando, les vamos entregando diplomas, nadie se reprueba, y al final, ¿qué estamos creando? Una fuerza laboral diplomada, pero que jamás
adquirió las competencias necesarias. Y eso... Perdón, lo que dice usted, bueno, usted inició el foro anunciando una tragedia nacional por esto de la educación. Pero usted acaba de decir algo claro, la gente obtiene título, no aplazan a nadie, y es que me acordé, yo no fui un brillante estudiante, porque voy a andar mintiendo lo que no, pero mi papá me decía, y en el tiempo mío, que me iba a meter al batallón si no pasaba las clases. Entonces yo al final me ponía pilas y pasaba. Es cierto, pero ahora, si a todo el mundo lo pasan, sepa o no sepa, eso es terrible. Pero eso no es resultado de la pandemia también. Correcto. Sí, es decir, el modelo de evaluación que venía desarrollando la Secretaría de Educación es altamente permisivo. Es más, en una ocasión lo discutimos aquí con el doctor Alas. Pero mire, Raúl, yo creo que aquí hay que entender, y nosotros como dirigentes magistrales no estamos en contra de volver a los salones de clase. Lo dije al inicio del programa. Solo denme un minuto porque interrumpí al doctor y luego va el licenciado. Sí, hago el cierre en ese sentido, de que la reapertura de los centros hay que buscarla, hay que construirla, hay que crear las condiciones. A eso se refieren los organismos internacionales cuando aconsejan que estos únicos 27 sistemas educativos de 210 que quedan cerrados, hagan los esfuerzos por una reapertura, pero claro, una reapertura ordenada, escalonada, creando las condiciones sanitarias. Tampoco están diciendo, abran y vean si ocurre un desastre. Claro que no, y en esto coincidimos con la dirigencia magisterial, que tenemos muchos docentes, el promedio de edad de los docentes anda por los 42, 43 años en básica y media, un poco mayor en media, 43, casi 44, y esto implica que muchos de ellos tienen ya algunos problemas de salud. La docencia es una profesión en la cual muchos jóvenes de niveles sociales bajos, medio bajos, se han formado ahí, de manera que traen condiciones de salud no óptimas, y a los 40 y pico de años, 50 años, ya tienen algunas enfermedades que los ponen en riesgo bajo la pandemia actual. En resumen, desde el observatorio, y para eso se creó la plataforma virtual, lo que se propone es un diálogo y un esfuerzo nacional por la reapertura de los centros. Un esfuerzo nacional implica que hay que participar, por supuesto, los docentes, padres de familia, pero también a nivel de gobierno central se requiere un esfuerzo especial. Si son tiempos extraordinarios, no se le puede pedir a la Secretaría de Educación que con el mismo presupuesto escaso ya del 2019 opere actualmente cuando hay condiciones extraordinariamente adversas, ¿sí? Y esto agreguemos a la pandemia lo que ocurrió con los huracanes en la zona norte. Más de 500 centros educativos dañados gravemente o destruidos. Entonces, ¿cómo el sistema va a operar si no hay un esfuerzo extraordinario desde el gobierno central para reactivarlo, para crear las condiciones de la reapertura? Si eso no se hace, repito la idea inicial, estamos construyendo una catástrofe educativa que, no solo a 10 años probablemente los efectos sean más graves, pero ya en 3, 5 años vamos a tener una cantidad de graduados de media, los graduados de los bachilleratos técnico profesional, que, como decía el colega Esponda, graduados en mecánica, pero jamás abrieron ni siquiera una llave, graduados en informática, pero no encendieron una computadora, y así en todas las áreas, pero con su título. Eso, por supuesto, va a generar una crisis que ya se sale del sistema educativo, una crisis en el mercado laboral. Gente que tiene el título, pero no tiene el más mínimo desarrollo de las competencias. Estamos ante una catástrofe realmente. De hecho, si ustedes ven aquí en el estudio cómo estamos, hace una toma donde están ellos también, producto que ya no es igual que antes. Porque el que se descuida le da COVID. Y eso es como tirar una moneda al aire cuando va a empezar un partido de fútbol. Cara o cruz para ver quién saca la pelota o escoge cancha. El que se enferma de COVID, uno dice que si está gordo se muere. Pero hay unos gorditos que se han salvado. Y hay unos que van a los gimnasios todos los días, jóvenes, y han muerto por COVID.
Y los muchachos también, y los niños, las niñas, han perdido ir al recreo, estar juntos en la aula, tener esa vida normal que nosotros cuatro sí tuvimos antes de esta pandemia. No es fácil eso de regresar a clases también. No es fácil porque, aparte de eso, somos un país sumamente pobre. No tenemos vacunas. No se hacen las pruebas suficientes para poder saber qué gente está infectada y qué gente no está infectada. Los hospitales públicos y privados están colapsados. Bueno, un doctor se contagió en un hospital privado trabajando y el hombre fue entubado. Ahora el hospital donde se infectó por estar trabajando ahí le quiere cobrar 7 millones. Es una realidad aquí en Honduras. Parece que fuera un chiste, ¿no? Sí, no, Sí. es algo que les estoy contando que me consta. El doctor estaba trabajando en el hospital, en primera línea. Se infectó, ahí mismo los compañeros lo atendieron. Estuvo interno y ahora el hospital le quiere cobrar 7 millones. Qué barbaridad. Es la realidad de Honduras. Licenciado Varela, ¿qué piensa? Bueno, han realizado una fotografía. Me gustaría que analizáramos el sistema educativo como tal, bajo los subsistemas. Debemos de identificar que un niño entra a los niveles de prebásica, la Secretaría de Educación continúa con su aprendizaje hacia básica y finaliza en media. Luego el sistema de educación superior le da la continuidad a los que deciden seguir con sus estudios. Sin embargo, el otro subsistema, el de educación no formal, acompaña al joven en estas competencias técnicas si él decide no culminar su nivel de educación superior. Entonces, la Secretaría de Educación es parte de este sistema educativo, el nivel superior es parte del sistema educativo y la educación no formal también es parte del sistema educativo. Esa visión holística de lo que es el sistema educativo en Honduras, liderado a través del Consejo Nacional de Educación, es un gran reto y desafío para que se puedan articular los tres sistemas y podamos darle esa continuidad de los aprendizajes a los estudiantes. El otro tema con respecto a los docentes, como lo ha dicho muy bien el compañero Esponda, aquí a veces se confunde y se trata de separar al personal docente que no es parte de la Secretaría de Educación. Y aquí hay que tener bien claro que la Secretaría de Educación tiene un nivel central, pero también tiene las instancias descentralizadas conformadas por las direcciones departamentales, las direcciones municipales. Y quien está más cercano a la comunidad local y en los centros educativos es los docentes que son parte de la Secretaría de Educación. Entonces, cuando hablamos, como muy bien lo ha expresado el compañero Esponda, esa enorme labor y ese enorme esfuerzo que han realizado los docentes como parte de la Secretaría de Educación para poder mantener y poder atender a los niños, niñas y jóvenes dentro del sistema escolarizado. El otro tema de reflexión importante es que jamás la tecnología va a venir a sustituir esa construcción social que se da en el centro educativo. La tecnología solo es un medio que permite fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y en algunos casos extender las modalidades de aprendizaje hacia aquellos sectores donde no hay cierta cobertura. Entonces, eso significa que la tecnología y las plataformas y la entrega a distancia viene a quedarse en el país como parte del sistema educativo y es un gran reto enorme también para los siguientes sistemas. Por ejemplo, el sistema universitario debe de formar los nuevos docentes que puedan manejar las modalidades híbridas, modalidades de entrega a distancia. El personal docente ha sido formado para poder hacer una entrega presencial, pero las oportunidades que ha dado la pandemia ha sido a través de las universidades, a través de los colegios magisteriales y a través de la misma Secretaría de Educación, poder fortalecer las competencias. El otro punto es impactante en la medida en que nosotros no retornemos a la semipresencialidad
y en ese sentido la Secretaría de Educación debemos de focalizar que el expertise de la Secretaría de Educación es la gestión pedagógica. El tema de bioseguridad y el tema de salud es un tema que le compete a las autoridades como el SINAJER y la Secretaría de Salud. En ese sentido, la Secretaría de Educación, a inicio del 2021, estableció unos lineamientos muy claros, donde la comunidad educativa se iba a reunir, la comunidad educativa integrada por director, por docentes, por estudiantes, padres de familia, representantes de juntas de agua, podrían incorporarse representantes de salud, corporaciones municipales, quienes en los lineamientos se establece, toman la decisión conjunta que si las condiciones de los centros educativos de agua y saneamiento y condiciones hidrosanitarias, más otros elementos, permiten la semipresencialidad, ellos podrían optar a través del SINAJER local la autorización y poder dar esa semipresencialidad. Eso se vino ejecutando desde el mes de enero. Por eso es que nosotros encontramos algunos centros educativos a nivel nacional que están dentro del tema de la semipresencialidad. Sin embargo, esto tiene que ser de un análisis porque resulta, por ejemplo, el departamento de Olancho, donde el SINAJER ya definió algunas directrices para que se cierre y que no se pueda dar pilotajes ni que se puedan aperturar algunas prácticas que se estaban haciendo con respecto a la reapertura. Y en los 18 departamentos el SINAJER determinó que no se pueden abrir nuevos pilotajes en el sentido que no sean autorizados por parte de ellos. Eso significa que hasta el momento lo que está en el sistema educativo a nivel de pilotajes se encuentran en diferentes sectores, pero también ese fue el encuentro que sostuvimos con la Universidad Pedagógica y con UNITED, quienes permiten poder ir midiendo el nivel de contagio en los municipios y poder tomar decisiones en algún momento de algún centro educativo que esté en semipresencialidad, poder volver a la modalidad a distancia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo está la Secretaría de Educación en el tema del pilotaje? Se sostuvo una reunión con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde se le presentaron 55 centros educativos, de los cuales deberían de tener ciertas condiciones bajo 3 etapas: una etapa de planificación, una etapa de transición y una etapa de estabilización. ¿Cuál es la etapa de planificación? La Secretaría de Educación ya cuenta con un protocolo de bioseguridad, cuenta con una estrategia de retorno seguro a clases y en ese sentido y en ese marco fueron entregados al SINAJER todos estos protocolos, quienes los técnicos y los especialistas los analizaron y se sostuvo una reunión la semana anterior técnicamente donde ellos iban a definir una ruta que permitiera de estos 55 centros educativos, solo si me deja terminar, responda, de todos estos 55 centros educativos para que puedan ser aprobados desde un pilotaje. Pero ¿cuál es el tema del pilotaje? El pilotaje es un tema que va a permitir a la Secretaría de Educación hacer un estudio para poder determinar por etapas aquellas acciones o aquellas lecciones aprendidas que nos permitan poder rectificar la estrategia y los nuevos centros educativos que se van a incorporar al tema del pilotaje, poder tener un mejor camino. El pilotaje no es una imposición de la Secretaría de Educación, es una decisión de la comunidad educativa. Eso no debe ser así, bajo los lineamientos que están establecidos. La Secretaría de Educación, su especialidad es la gestión pedagógica. Pero tiene protocolos de bioseguridad. Y tiene... Mire, Johnny, le voy a decir dos cosas. Y pregunta al público y a los que estamos aquí en el set. ¿Qué cosas han mejorado del 14 de marzo del año 2020 a hoy en función de la pandemia? Tenemos más muertos, tenemos más contagios, tenemos salas totalmente abarrotadas. Ustedes lo que están haciendo, y con el respeto que usted merece, porque me parece que usted es de lo rescatable de la Secretaría de Educación, lo que nos están vendiendo con los pilotajes es humo. Miren, el departamento de Cortés, me escribe José Hueso, que es el secretario general del PRIGMA, que es de Cortés. Hicieron un pilotaje en el municipio más pequeño de Cortés, en San Antonio Cortés. Una profesora comenzó a dar clases semipresenciales.
Se contagió ella, contagió al esposo, a los hijos y a la gente que vive en su casa. Se contagiaron 16 niños de ese grado. 16 niños. Y con las nuevas cepas, vayan a revisar los hospitales, tenemos niños enfermos con COVID. Entonces, mire, ¿qué cosas objetivas? No nos vendamos humo. ¿Qué cosas objetivas han mejorado? De cuando comenzó el confinamiento a hoy, ninguna. Creo yo que hay conductas que han mejorado. Hoy nos preocupamos más para lavarnos las manos, casi todos andamos cargando alcohol, tomamos el distanciamiento hasta en los foros, etcétera. Pero allá en la población, en los centros educativos, no ha cambiado prácticamente nada. El 43% de las escuelas en Honduras, por ejemplo, no tienen tendido eléctrico. Ya dimos los datos del tema de agua potable. A mí me encantaría estar en los salones de clase con mis estudiantes. Dato objetivo, más de 20,000 compañeros, porque nos reformaron la ley del INPREMA, tienen más de 50 años, Johnny, vos lo sabes perfectamente, tienen enfermedades de base. Entonces, yo diría, volvamos a clases. Volvamos a clases número 1, vacunemos a todo el personal sanitario del país. Segundo, vacunemos a los profesores. Lamentablemente, Raúl, ninguna de las vacunas que se ha desarrollado en el mundo en este momento es para menores de 18. Quiere decir que la mayor parte de la población estudiantil administrada por la Secretaría de Educación no va a poder ser vacunada. Deme un minuto que está María López desde Copán. María, buenos días. Buenos días, estoy viendo el programa. Dice que así rapidito porque estoy en un celular. Aquí en Copán Ruinas, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas, yo creo que en todo el departamento de Santa Rosa están iniciando clases desde febrero. Aquí no han parado clases, los maestros están asistiendo 4 días a la semana, de lunes a viernes. En estos momentos recibieron un comunicado de la departamental de Santa Rosa, pero aquí en Santa Rita de Copán, el director distrital les dijo que no podían suspender las clases y que si algún maestro se sentía enfermo, que se retirara de las aulas. Aquí niños en la mañana, los en la tarde, jornada en la mañana y en la tarde. Aquí no han perdido clases desde febrero. No sé cómo estará, si irá a pasar, no sé, solamente Dios sabe. Gracias a María López desde Copán. Voy ahora con Sonia Barahona desde Cortés, desde el departamento de Cortés. Sonia, buenos días. Buenos días. Mire, realmente en nuestro municipio, San Antonio Cortés, en todo el municipio de Honduras, aquí no se ha hecho nada, sinceramente. Bien, se cortó la llamada. ¿Daniel? Sí, yo creo que no nos podemos vender humo. Entonces, el tema de la vacunación, segundo, el tema de la infraestructura escolar, si garantizamos agua potable permanentemente en los centros educativos y tenemos mecanismos de bioseguridad, pero realmente que se respeten. Si el expertise de la Secretaría de Educación es gestionar estos procesos, entonces hay que llamar a los especialistas. Johnny, ¿sabe usted cuánto es el nivel de confianza que tiene la población hondureña en SINAGER? 0. En Semana Santa nos tuvieron que haber encerrado, abrieron vía libre. El SINAGER es un mecanismo donde nadie sabe realmente quién es el responsable, a nadie hay que deducirle responsabilidades en realidad, pero es un órgano de toma de decisiones eminentemente política, no científica. No han visto las noticias donde todos los días los médicos que están en primera línea, los neumólogos, los que saben de este tema, dicen que tenemos que ir a confinarnos. O sea, todos los días escucho yo al doctor Umaña, que está en primera fila, la doctora Ligia Ramos, el mismo colegio médico. No sé si es que vivimos en países diferentes. Entonces, en ese contexto, podríamos retornar a hacer ejercicios semipresenciales, vacunación, tener las condiciones de bioseguridad en los centros educativos, que pasa por tener agua potable, una cosa que no es la norma en los centros educativos. Y tercer elemento, súper importante, si bien es cierto, y comparto con lo que dice Johnny, los métodos electrónicos jamás van a sustituir la labor de los docentes. Pero si tuviéramos la plataforma electrónica y pudiéramos hacer estos ejercicios, los estudiantes podrían trabajar en la plataforma y cuando vayan a los centros educativos, ya sea una vez a la semana o una vez cada 15 días, retroalimentar en lo que no estamos bien y hacer los ejercicios.
pero con el respeto que usted se merece, yo ni la Secretaría de Educación, y no solamente la Secretaría de Educación, porque la Secretaría no es una isla del gobierno central. Al Estado hondureño, al gobierno actual, no le interesa el sistema educativo, y lo ha demostrado con acciones. Yo sé que ustedes en la Secretaría de Educación, muchos de ustedes están haciendo esfuerzos importantes. Personas como el doctor Alas, la Universidad Pedagógica, otros sectores estamos preocupados por lo que está ocurriendo. Pero ¿saben qué pasaría realmente para ponerle categoría de año perdido? ¿Se imaginan ustedes con los 3.000 estudiantes del Técnico Honduras infectados? Con los más de 3.000 estudiantes del Central infectados, con la escuela John F. Kennedy que tiene un poquito más de 1.000 estudiantes infectados. Aquí hay un ejemplo ya en San Antonio Cortés. Y fíjese el dato que nos daba de cuántas escuelas están reparando. En Cortés, después del huracán, prácticamente desaparecieron 500 escuelas. Sí, antes de eso. María Jiménez, en Tela. María, buenos días. María. Okay. Don Raúl, buenos días. Quiero felicitarlo por el tema que están tocando, el cual es muy importante. Y como ciudadana de Honduras me siento muy preocupada por la educación de nuestro país, ya que están tomando en cuenta, ¿verdad?, el regreso a clases, están tomando en cuenta muchas cosas, pero no toman en cuenta que nuestros niños están siendo educados paralelamente por otra institución, que es la delincuencia. Fíjese, don Raúl, que hay muchos niños que no están yendo a la escuela, pero ya están siendo reclutados por delincuentes, ya están siendo reclutados por mareros. Y a esos niños, ¿qué es lo que pasa? Sus mamás, que tal vez son analfabetas también, no les interesa que aprendan. Entonces ahorita es una eterna vacación que están viviendo nuestros niños, que desde antes se estaba dando ese problema también, porque no es que nuestro sistema de educación ha sido perfecto. Usted vaya a las aldeas y usted va a ver un montón de niños que no estudian. Y ahora es prohibido ponerlos a trabajar. Entonces esos niños no estudian, no trabajan, no se les puede poner a trabajar, a hacer un oficio, pero los están reclutando los delincuentes. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Como país, tienen que tener mucho cuidado con eso, don Raúl, porque nuestros niños los están reclutando los delincuentes de este país. Y eso es preocupante, muy preocupante. Muchas gracias por permitirme participar. Espero tomen en cuenta los comentarios de la ciudadanía y, ¿verdad?, pidan la opinión de los padres de familia, cómo se sienten con este sistema de educación que tenemos en nuestro país. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias, María Jiménez. Lo que dice doña María tiene razón, pero fíjense una cosa interesante de este foro, y yo he señalado que hemos cometido ese error en estos debates. Siempre estamos hablando de lo que pasa, don Raúl, ahí en el centro educativo. Los casi 3.000 estudiantes del Técnico Honduras para llegar al colegio tienen que tomar el transporte público. ¿Quién va a garantizar las medidas de bioseguridad en el transporte público? E insisto, la estrategia para garantizar el derecho a la educación en estos tiempos de pandemia no tiene una línea fija, es decir, debe de tener aristas. Una es la atención remota, medios electrónicos, acompañar de libros de texto y cuadernos de trabajo. Mire, yo recuerdo en el año 2013-2014, aplaudían al ex ministro Escoto porque redujo el presupuesto en educación en 289 millones de lempiras. Él decía que se lo robaban, que se perdían planillas complementarias. Un ministro serio y responsable hubiera agarrado esos 288 millones de lempiras, 89, perdón, y los hubiera invertido en infraestructura y no tendríamos las condiciones que tenemos hoy en infraestructura. ¿Qué hicieron los ticos? Los ticos tienen una ley muy parecida a la que hizo el presidente Zelaya de la matrícula gratis. La orden de la Secretaría de Educación de Costa Rica fue: los fondos que tienen para el tema de infraestructura y mejoramiento de los centros educativos, utilícenlo para reproducción de material didáctico. Esa fue la respuesta inmediata de la Secretaría de Educación de Costa Rica en los inicios de la pandemia. Hoy, a los ticos que tienen niveles importantes de conectividad, que el grado de escolaridad es más alto que el nuestro, que un porcentaje importante de la población tiene esto, que sigue siendo un país pobre, eso hay que reconocerlo, sigue siendo un país pobre. La única diferencia es que tienen décadas de estar poniendo como prioridad el sistema educativo. El producto en Honduras se invierte un poquito menos, si no me equivoco, del 4%, no llega al 5% del Producto Interno Bruto en educación. En Costa Rica vienen invirtiendo un poco más del 7%, de manera sostenida.
Y miremos uno de los países que está en la vanguardia del sistema educativo, que aunque no les guste a muchos los cubanos. ¿Qué hicieron los cubanos? Los niños cubanos todos tienen libros de texto. Se llevaron los libros para las escuelas, tuvieron cuadernillos de autoformación, los profesores se les diseñó un protocolo de bioseguridad, el sistema cubano ha seguido avanzando. ¿Qué ha tenido impacto negativo en la calidad de la educación? ¿Qué han tenido degradación de la calidad? Sí, correcto, sí lo han tenido, pero el impacto ha sido muchísimo menor a la realidad objetiva nuestra. Lo que sucede es que lamentablemente nuestro país es número 1 en improvisación. Entonces debemos de comprender esos elementos. A pesar, Raúl, que hemos hecho enormes esfuerzos por planificar. Recuerdo yo en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, de lo primero que yo participé en el tema educativo con el gobierno fue un plan estratégico 2015-2030. El ministro Raudales era el ministro de planificación de gobierno. Allá estuvimos ese plan. Trabajamos casi un año en el plan. Revisemos la ejecución, revisemos los presupuestos que se tenían que definir. Entonces, nosotros debemos de estar claros de una situación. Las condiciones actuales no pueden seguir, es decir, no podemos seguir con estos mecanismos de atención, no se está garantizando el derecho a la educación. Bajo estas condiciones podemos retornar a clase, no podemos retornar a clase. Aproximemos, busquemos una estrategia de la Secretaría de Educación que nos haga atender a más docentes, a más estudiantes, y a la par trabajemos fuertemente, como dijo el doctor Alas, en presupuestos extraordinarios para ir dotando a los centros educativos de todo lo que necesitan para hacer un retorno semipresencial. Totalmente de acuerdo. El abogado Chactur dice, buenos días, en educación pública no existen clases virtuales, lo que hay es asignación de temas y actividades por WhatsApp y que cada quien se arregle como pueda. Hay muchos padres que medio pueden leer y escribir, menos van a saber dividir y multiplicar. ¿Cuánto habremos retrocedido en este último año? Voy ahora con una nueva comunicación, voy a Colón. Iris Acosta está desde Colón. Iris, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me siento alegre de que me hayan dado la oportunidad, ¿verdad? Ahí. Pues yo estoy escuchando el tema, está muy bueno, como la señora dice, la señora de Tela que antecedió, ¿verdad? Que dice que están reclutando para los mareros, esas personas, ¿verdad? Bueno, de eso pues aquí casi no se da mucho, ¿verdad? Pero lo que están diciendo ahí, eso de las clases, de ir a las clases presenciales, ¿verdad? Yo soy una de las madres que no estoy de acuerdo por la situación, ¿verdad? Como está tanto en nuestro país como en los otros países esto de esta enfermedad, ¿verdad? No es culpa de ninguno de nosotros, ¿verdad? De que esté la situación así, pero sí lo que me está gustando, ¿verdad? Es de los materiales, pues, ¿verdad? Yo soy una persona ya bastante adulta, ¿verdad? Y antes, pues en la escuela, como nos daban unos libros, ¿verdad? Los libros, que eso le ayuda, pues nos ayudaría mucho a nosotros los padres, ¿verdad? Yo es un nietecito el que tengo en mi casa, ya mis hijos ya son adultos, ¿verdad? Pero tengo un nietecito que yo lo ayudo porque pues mi hija casi no le gusta pues ayudarlo en sus tareas, ¿verdad? Porque hay personas que tienen alguna deficiencia en lo de la educación, ¿verdad? En su memoria y todo eso. Entonces yo ayudo a mi nietecito que tiene 8 años, está en 3er grado, el año pasado en 2º, ¿verdad? Lo pasaron, él sabe leer, ¿verdad? Le estamos enseñando a leer la Biblia, le estamos enseñando pues con los libros que compramos, ¿verdad? Compramos de esos libros de Monza, dibuja conmigo, escribe conmigo, hace unos libros que ya están, ¿verdad? Para ayudarnos así, ¿verdad? Algunos niños yo también les compro, otros de personas que tienen menos posibilidades, personas que no tienen acceso a internet, ¿verdad? No tienen para un teléfono, ¿verdad? A veces uno pues pide colaboración con otros y también se les ayuda para también tener, ¿verdad? Tenemos ese Wi-Fi, pues aquí les digo yo, vengan a traigan su teléfono, les pongo la clave, llevan su tarea a la casa y así se ayudan, ¿verdad? Entonces, por esa parte yo estoy de acuerdo así de que aunque sea así por teléfono, ¿verdad? Y ayudarlos a que aprendan. Nosotros nos ponemos a lo de nuestro niño que aprenda a leer y a escribir,
¿verdad? Los números, que las tablas y eso, nos enfocamos más en eso. Sí hacemos las tareas que la maestra nos manda, ¿verdad? Eso la hacemos, tratamos de que él entienda todo, ¿verdad? Entonces estar así, pero ya eso de obligarlo a que tenga que ir a las presenciales, ¿verdad? Como dicen, algunos tienen que tomar bus. Aquí no, porque aquí en la comunidad donde vivimos la escuela está cerca, ¿verdad? No tendría que, pero ¿verdad? Las madres de estos otros niños salen a trabajar o salen, hay unas que se van para Roatán, que se van para allá, vienen de regreso, se van para San Pedro, ¿verdad? Entonces vienen y los niños, pues ellas tienen contacto con sus niños y uno que, ¿verdad? Uno pues su niñito lo tiene aquí en la casa y luego que van a la escuela, no sabe qué va a pasar, ¿verdad? No sabe de dónde vienen de velorios, vienen de mirar a un enfermo, las madres de los demás, y entonces es donde puede haber el contagio, ¿verdad? Pienso, es mi opinión, ¿verdad? Entonces, porque yo no estoy de acuerdo de mandarlo ahorita, no, mejor que pierda el año si nos obligaran a hacer eso. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy a leer antes de pasar al licenciado Johnny Varela y luego al doctor Alas y a Esponda. Vamos ya al cierre casi. Me dice una señora, buenos días Raúl, referente al tema, no es que yo esté en contra de que los niños vuelvan a las aulas, estoy en contra del sistema, me dice Gloria Mejía. Tengo 2 nietos en la escuela americana y me he tomado el tiempo de ver las clases y la verdad no aprenden nada. No veo que tengan libros de texto y observo que no hay control de parte de los maestros para que los niños estén concentrados en la clase. Y no porque el maestro no quiera, sino porque el sistema no se presta. Sinceramente, se tiene que buscar otro mecanismo, porque los niños no están aprendiendo nada y los padres están pagando un dineral para que estén jugando mientras están en clases o distraídos chateando entre ellos mismos. Saludos, que tengan buen día y espero lea mi mensaje. Ahora el doctor Omar García. Raúl, con todo respeto, si tenemos 2 millones de niños y jóvenes y se ha calculado 5% de mortalidad, sencillo, debemos calcular frío y tomar decisiones, no enfrentando esta pandemia con el nivel de responsabilidad que deja mucho que desear. La Secretaría de Educación con un diputado al frente, la irresponsabilidad del gremio magisterial político que está cómodo y se pone nervioso porque no se cambie el status quo, y la empresa privada gestora del fallido sistema educativo en sus 3 niveles. Y quieren que aceptemos la muerte de un poco más de 100.000 niños y jóvenes por COVID. Si seguimos viendo este asunto como aspecto político gremialista, nos hundiremos en más pobreza. Debe haber sacrificio generacional nuestro, o sea, mejor morirnos con tal de salvar las siguientes generaciones. Nos tocó, es lo que dice don Omar García. Licenciado Johnny Varela. Esa casi. Licenciado. Muy bien, bueno, escuchando al compañero Esponda, hace un análisis de una serie de variables que podríamos verlos a nivel de ciertas prácticas que suceden en el sistema educativo en Honduras, y lo que podemos ver es una serie de eventos, ¿verdad? Hizo algunos análisis con respecto al tema de la estructura y con también respecto al imaginario y a la voluntad de las personas. Y esa realidad existente tendríamos que analizarlo desde varias aristas para poder identificar cómo el sistema se va manejando. Pero ustedes no lo quieren analizar con los profesores. Pero quisiera volver Johnny, si me lo permite Esponda, quisiera volver al tema en el cual él me interrumpió. No me interrumpió, sino que opinó con respecto a lo que yo estaba. Interesante investigar si el caso del que menciona en San Antonio de Cortés fue un centro educativo que optó por la modalidad semipresencial o fue aprobado a través del SINAJER. Tendríamos que identificar, y me gustaría que después del foro me diera los datos para poder ver si es una decisión independiente del centro educativo de poder entregar la semipresencialidad. Johnny, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo se abre un centro educativo en un municipio que es el municipio más pequeño de Cortés?
y un director municipal no se da cuenta. Listo. Okay. Explique, porque aquí hay una realidad objetiva. Mire, Johnny, usted es un idealista y eso está bien. Lamentablemente en los municipios, los alcaldes y algunas autoridades educativas están jugando a la política a quedar bien con algunos sectores para abrir centros. Okay, seamos científicos, vamos desde los elementos, de los elementos concretos de lo que tenemos. Okay. O sea, ese señor que le escribió a Raúl dijo cosas fundamentales. Eso es casi, Raúl, una política de guerra. Asumir que se nos van a morir casi 200,000 niños. Podemos asumir esa responsabilidad, podemos asumir que los casi 20,000 profesores que rebasan los 50 años de edad, que no se han podido jubilar, también se nos pueden contagiar y posiblemente se nos mueran. Podemos asumir ese reto como país. Bueno. Pero el tema del pilotaje no pasa por preguntarle. Y le voy a decir otra cosa. El doctor Alas hace tiempo dijo una cosa que a mí me encantó. Tenemos años de estarle tomando la temperatura al enfermo, pero no buscamos la medicina. Sabemos que el sistema tiene problemas, pero no es a los papás, a las mamás las que le vamos a preguntar. Usted mismo dijo hace unos minutos que el grado de escolaridad de los padres del sistema educativo público en Honduras es súper bajo. No le podemos ir a preguntar a la gente partiendo de emociones. Mire el nivel de contagios, mire la cantidad de muertos que tenemos, mire la infraestructura. O sea, no es ni una posición gremialista, es más, yo estoy entre la espada y la pared. Yo quiero volver a clases. A mí me gustaría que el sistema esté abierto, pero en las condiciones objetivas de este momento eso es casi imposible. Bueno, continuando entonces, si me lo permite. Entonces, así como este el caso que él presenta del centro educativo, la Secretaría de Educación ha venido siendo cuestionada por muchos contagios que han habido en los centros educativos. Del 100% que se ha logrado investigar, ninguno ha sido producto de la semipresencialidad, de los cuales ellos optaron por la modalidad. Ahora, quiero explicar muy bien el tema del pilotaje para no confundir a la población hondureña. Es decir, el pilotaje no es una imposición de la Secretaría de Educación. Lo que ha realizado la Secretaría de Educación es un ejercicio de planificación que nos permita acercarnos a la apertura de la semipresencialidad y contamos con un protocolo de bioseguridad que se elaboró en conjunto con la cooperación y con la Secretaría de Trabajo. Ese protocolo de bioseguridad es el que se le entregó al SINAGER para que ellos pudieran hacer la valoración y pudieran hacer los agregados y construir la hoja de ruta que nos permita poder entrar a los centros educativos a la semipresencialidad. En ese protocolo están identificados los docentes mayores de 60 años que no pueden entrar a un tema de semipresencialidad. Están identificados todos los docentes que tienen alguna condición de salud de base y que no pueden llegar al centro educativo. Están identificados los centros educativos que no tengan condiciones hidrosanitarias de agua y saneamiento, no pueden entrar al pilotaje. Por lo tanto, los 55 centros tienen esas condiciones. ¿Qué va a suceder con los que no tienen las condiciones de agua y saneamiento? Van a ser atendidos en el tema de infraestructura. Entonces, el tema del pilotaje no es un tema de la Secretaría de Educación, debe ser una responsabilidad objetiva, puntual, pertinente de todos los ciudadanos hondureños para ver de qué manera nosotros podemos ir entrando a ese tema de semipresencialidad y que el impacto de la pandemia no sea tan fuerte. Por lo tanto, lo que nosotros hemos trabajado son en todo el marco normativo, en los instrumentos, pero quien va a decidir, como lo han dicho muy bien, a través de la llamada son los padres de familia en última instancia quienes ellos van a decidir si envían a su hijo o no lo envían, y eso es una decisión que la comunidad educativa lo debe de considerar. Y es un tema voluntario, es decir, si un centro educativo decide entrar a la semipresencialidad, no están obligados el 100% de los estudiantes, es una voluntad del padre de familia. Pero los directores están presionando a los docentes. Poder enviar. El protocolo no permite que el director del centro educativo, si eso se da, más bien es de denunciar a... Le hacemos el listado de los directores que están presionando a los profesores. No es obligatorio para que... Por eso le digo, Johnny, le hacemos el listado. Por supuesto. Se lo voy a hacer llegar esta semana. Miren, La Ceiba, en Atlántida, tenemos suficientes evidencias en Olancho, aquí en Francisco Morazán, directores de centro que están obligando a los profesores, y le queremos decir a los padres de familia, a las madres y a nuestros compañeros docentes, no hay ninguna instrucción de la Secretaría de Educación que obligue a ningún profesor o a alguna madre o padre de familia para mandar a los estudiantes o que los profesores asistan de manera presencial o semipresencial a los centros educativos, ¿sí o no? Es correcto. Entonces, ningún director puede estar presionando a ningún docente para presentarse. Yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que trabajar en ese pilotaje, tenemos que avanzar.
busquemos los elementos objetivos. El problema, Johnny, es que usted trabaja y representa a un gobierno que no tiene credibilidad. Y este gobierno se ha despojado de sus responsabilidades. Le voy a dar un ejemplo. Terrible gestión de la pandemia, terrible. Quienes comenzamos a tomar mecanismos de bioseguridad para protegernos fuimos la población. Ejemplo de ello, el tema de los hospitales. Los hospitales iban a resolver el problema que tenemos, hoy están abarrotados, no sé de los hospitales que trajeron cuántos funcionan, si no me equivoco solo son 2, ¿sí? No han puesto ni un lance de tubería de PVC en las escuelas para arreglar las escuelas. Y por otro lado, mire que cómo se han despojado la responsabilidad. Nosotros como COPRUM hemos asumido el reto de gestionar la vacuna para nuestros afiliados, porque no podemos dejar que nuestros afiliados se nos sigan muriendo. Yo no puedo dar un dato exacto de cuántos profesores se han muerto. Nosotros en nuestra organización llevamos más de 60. Entonces, ¿quién está liderando hoy el proceso de traer las vacunas al país? Increíblemente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y usted me lo decía en la previa al programa, nos están calculando que para vacunar a los hondureños nos vamos a tardar 11 años. Johnny me lo dijo. Entonces, salió en un periódico español eso. Correcto, entonces no nos vayamos a sentimientos. Yo quisiera que el sistema educativo hondureño fuera de primer mundo. No podemos. ¿Lo podemos lograr? Por supuesto que lo podemos lograr. Pero seamos objetivos. ¿Cuáles son los primeros pasos que necesitamos dar? Generar un presupuesto extraordinario para la Secretaría de Educación, Johnny, para repotenciar los centros educativos que usted ya dijo que ni siquiera tienen agua potable. Segundo, vacunar a los profesores y a las profesoras, tener mecanismos de bioseguridad. Mientras hacemos eso, ¿qué podemos hacer? Plataforma virtual de acceso libre y gratuito, impresión masiva de libros de texto, impresión masiva de cuadernillos de autoformación, definir protocolos claros de desarrollar el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Hoy los profesores tienen más trabajo y las madres y los padres de familia tienen más trabajos que cuando los estudiantes iban de manera presencial. Hoy los tiempos de las jornadas laborales se acabaron. En estos teléfonos permanentemente padres y madres y estudiantes preguntando. Entonces, insisto, Johnny, usted tiene muy buenas ideas, usted es un idealista, eso necesita este país. Entiendo que debe defender el actual gobierno porque es un empleado de confianza, pero partamos de los elementos objetivos. Se está cerrando el ancho porque la gente está altamente contaminada. Entonces, me parece que esa discusión está totalmente fuera de contexto. Lo que debemos de buscar es la siguiente alternativa. Solo cierro con esto. ¿Cómo vamos en búsqueda de los casi 1,5 millones de cipotes que están excluidos del sistema educativo? Eso es lo que hay que hacer. Johnny. Bueno, muy bien, finalmente, Esponda habla otras variables, otros tópicos. Quiero finalizar el tema de los pilotajes para que quede muy claro en el imaginario de la población, que tiene muchas dudas. Los docentes creen que es de manera obligatoria que se les va a imponer, los padres de familia creen que es de manera obligatoria. Quiero decirle a la ciudadanía que existen protocolos muy bien elaborados en el tema de bioseguridad, la estrategia que tiene la Secretaría de Educación a través de sus modalidades de aprendizaje, ya sea a distancia, a través de la radio, a través de la televisión, a través de visitas domiciliarias. Ese es el quehacer de la Secretaría de Educación en el tema pedagógico, pero también se trabaja el tema psicoemocional, porque el impacto de la pandemia en los niños, en las niñas y en los jóvenes es enorme. Muchos de ellos han perdido a sus familiares, todo ese relacionamiento que tenían con sus demás compañeros. No solo es el tema de bioseguridad, sino también el tema psicoemocional. Seguimos avanzando en el tema de la semipresencialidad de manera muy responsable. El tema nuestro como Secretaría de Educación es el tema pedagógico. Necesitamos el apoyo de las personas especializadas en el país en el tema de bioseguridad, como es el SINAGER, como es la Secretaría de Salud y todos los actores que trabajan el tema psicoemocional. Estamos en la etapa de planificación, estamos listos. No llegar a una etapa de semipresencialidad es seguir condenando a los niños, niñas y jóvenes en ese impacto de la pandemia. Necesitamos lo más pronto posible poder entrar al tema de semipresencialidad de manera responsable. Es decir, nosotros estamos preparados con toda la gestión pedagógica. Quien decide si existen las condiciones, la misma Universidad Pedagógica y UNITEC han trabajado en un mapa que nos permite a nosotros determinar dónde están el mayor número de casos de COVID en un término alto, medio o bajo. Hay zonas
en el país donde no hay absolutamente ningún caso. De los 55 centros que nosotros estamos proponiendo, no había ningún caso oficial de COVID-19. Sin embargo, la dinámica de la pandemia y de este COVID, probablemente no sabemos de esos 55 centros educativos cómo está la pandemia. Es un tipo de análisis, pero... Seguro en esos municipios ni pruebas han hecho, Johnny. Mire, ni las universidades han retornado. Le voy a dar un tema, porque es que esto es un tema de gestión también. Trajeron 5,000 vacunas, creo, de la Moderna primero. Vacunaron a 5,000 personas. Y uno que no es especialista de la salud sabe que creo que solo hay una o dos vacunas que es de una sola aplicación. No, si es Moderna, vacunaron a 2.500. No, es que ese fue el problema. Vacunaron a un sector del personal salud y los vacunaron a todos, sin tener la reserva de la segunda dosis. Son papos. Por supuesto. Entonces, mire, yo digo, la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional tienen un alto nivel de organización. No, si hicieron eso, quien hizo eso es Papo. Por supuesto. Que lo despidan. Por eso digo que es un tema de gestión. Entonces, mire. Si son 5,000 vacunas. Sí, solo pueden poner 2.500. Son 2.500 personas. Y de la Moderna. Y de la Pfizer también. Solo claro. la Johnson y la Sputnik también. Es una. Y la Sputnik también. Sí, la Sputnik también. Y para terminar, Raúl, quiero plantear lo siguiente. Hubo una reunión, no con el Pleno del Consejo Nacional de Educación, y se acordó que el subsistema de educación no formal, el subsistema de educación no universitario, y la Secretaría de Educación en sus niveles de prebásica, básica y media van a presentar al Pleno del Consejo Nacional de Educación su estrategia de retorno semipresencial a clases, y ellos de manera conjunta van a determinar si existen las condiciones en la propuesta de cada uno de ellos para poder aperturar la semipresencialidad. Ya no solo es el sistema prebásica, básica y media, sino que también el de educación no formal y el sistema universitario. Estamos pendientes del llamado del Consejo Nacional de Educación para poder hacer las propuestas, y definitivamente no es una imposición. El tema del pilotaje es un compromiso que tenemos todos nosotros como país de poder retornar de manera objetiva, de manera responsable a los centros educativos. Por favor, doctor Mario Alas, ¿qué piensa y cuáles son las soluciones a todo este montón de problemas que hay para que sean buenas las clases, para que no se infecten los niños, para que no se mueran los maestros de coronavirus? Porque es cierto, todos los que salimos es un riesgo. Ahorita yo estaba pensando que no han dado alcohol para estar echando aquí. La verdad no es fácil, ¿va? No es fácil lo que estamos hablando, doctor. Por supuesto que es un tema difícil, polémico, y en un país donde la pandemia, como bien lo señalaba el colega Esponda, ha sido muy mal abordada a nivel de sistemas de salud, pues tenemos un problema difícil, pero la Universidad Pedagógica desde el año pasado viene haciendo esfuerzos por aportar datos, conocimiento, información para orientar la toma de decisiones. Y en este momento lo que se está proponiendo es hacer esfuerzos, buscar alternativas. Coincidimos con UNESCO y con todos los organismos internacionales. Hay que hacer esfuerzos, hay que buscar alternativas. No puede ser que nos acostumbremos siempre a ser los peores de la región y estar entre los peores del mundo. Solo quedan 27 sistemas educativos de 210 que la UNESCO monitorea cerrados. Solo quedan 27 de 210. Ahí está Honduras. En Centroamérica, Costa Rica el 1 de febrero empezó semipresencial. Nicaragua nunca cerró, pero bueno, es una situación muy especial, pero no cerró. El Salvador, con el proceso de vacunación de docentes, etcétera, está en el proceso de reapertura. Guatemala trabajó bajo el mismo modelo de la plataforma virtual que se trabajó UPN Unitec, del semáforo por municipios, rojo, amarillo, verde y luego análisis local. Todos los países de la región, excepto Honduras, están reaperturando, están buscando alternativas. No puede ser que nosotros en Honduras nos acostumbremos a ser siempre los últimos, siempre los peores, siempre los que vamos atrás. Entonces el llamado es: busquemos alternativas, tratemos de construir esas condiciones. No puede seguir el sistema educativo cerrado.
Eso es condenar no solo a los niños, sino condenar al país. No puede ser que nosotros todo el tiempo salgamos en las peores estadísticas internacionales cuando tenemos tanto talento. Es obvio que en la academia, no solo el doctor Moncada, es que hay cantidad de figuras académicas hondureñas que destacan a nivel internacional. Ni hablar de los deportes, cuando nuestros jóvenes destacan internacionalmente sin procesos de formación, prácticamente por iniciativa propia, sin procesos como hace Costa Rica. Y nuestros deportistas destacan en las artes igual. ¿Cómo es posible que Honduras, teniendo tanto talento humano, todo el tiempo aparezcamos a la cola en las estadísticas, como los peores de la región, los peores de América Latina? Y en este momento aparecemos entre los 27 sistemas educativos de todo el mundo que todavía están cerrados y que no estamos construyendo las condiciones para la apertura. Entonces, el llamado desde el observatorio es: no nos acostumbremos a eso, no nos acostumbremos a ser los peores, a que nos digan el sistema educativo de ustedes es el peor de la región, ustedes tienen los peores niveles de aprendizaje. No puede ser que nos acostumbremos a eso. Construyamos. Tenemos información y eso es lo que la UPN está tratando de aportar, datos, información, conocimientos, para que construyamos las condiciones de reapertura, gradual, escalonada, local, etcétera, etcétera. Pilotajes, está bien, pero hay que construir esas condiciones. No podemos cruzarnos de brazos y aceptar, somos los peores de Centroamérica, somos los peores de América Latina. Eso no puede ser, no puede ser, no podemos aceptar eso. Tenemos que hacer el esfuerzo de conciliar, de construir, de dialogar y buscar las alternativas. Los centros educativos no pueden seguir cerrados y, claro, debe haber una transición, bien lo señalaba Esponda, y para eso se requieren libros, cuadernos de trabajo. Desde la primera investigación que desarrolló el observatorio en abril del año pasado, se planteó la necesidad de los libros y cuadernos de trabajo. De nada sirve el internet sin libros y cuadernos de trabajo. De nada sirve la semipresencialidad sin libros y cuadernos de trabajo. Eso es un recurso indispensable para que haya un aprendizaje realmente significativo de nivel. Así es que el llamado es: busquemos alternativas. El sistema educativo no puede continuar cerrado. Busquemos alternativas, tratemos de construir las condiciones para una reapertura gradual, escalonada, racional. Pero no nos acostumbremos a ser los últimos. En 2 semanas van a quedar 15, 14 sistemas educativos en el mundo cerrados y Honduras va a seguir ahí. No puede ser. No nos acostumbremos a eso. Solamente. Yo le quiero hacer una pregunta. No le quiero robar el papel de conductor del programa, pero hagamos un ejercicio mental. Si el ministro Alas está sentado de ministro de Educación, ¿cuáles son esas condiciones mínimas para ese retorno semipresencial? Pues no lo quiero decir yo. El doctor Alas tiene las dos versiones. ¿Cuáles cree usted que serían las condiciones mínimas para retornar semipresencial a los centros? Claro, hay que crear las condiciones sanitarias, pero hay que ser flexibles. Pero antes, o sea, ¿usted cree que no hay que volver a clases? No, es más, lo he dicho de manera reiterada, debemos con urgencia volver a clases. Pero no, esto es como que mandemos a soldados a la guerra sin armas. No podemos mandar en las actuales condiciones, en las condiciones objetivas, a los niños a los centros educativos. Nos dijo un padre de familia, una madre de familia, que si lo llaman a clases no van. No, lo que necesitamos es que eso, lo que decir. No, yo sé, pero dígame, ¿qué soluciones le ve usted? Solución: presupuesto extraordinario. Repotenciar la infraestructura hidrosanitaria, esa es una. ¿Presupuesto extraordinario de cuánto? Eso habría que ser un inventario que lo debería decir la Secretaría de Educación. Dijeron que tenían 1.000 millones de lempiras para poco menos de 600 centros y tenemos 17.000, un poquito más, de planteles escolares a nivel nacional. Hay una proyección de 75 millones de dólares para más de 1.200 centros educativos. Ok, o sea que nos quedaría de atender 16.000 y pico de centros. O sea que si no compran los hospitales móviles hubieran servido los 1.200 millones. Correcto. Segundo, vacunar. Necesitamos con urgencia vacunar primero al personal de salud y en segunda instancia al sistema educativo. Tercero, Raúl, tener un protocolo claro, pero no hecho por voluntad y no por científicos, o sea, por especialistas. Sus soluciones son... Infraestructura. Mejor infraestructura, mejor presupuesto. Sí, sin duda. Ajá. Vacunación, medidas de bioseguridad y todos los protocolos dentro de los centros educativos. Y debemos de diseñar un sistema en 2 vías. Por un lado, que tenga atención remota, ya sea con mecanismos electrónicos, libros de texto y semipresencial. Yo quisiera que los 3 primeros se pudiera de inmediato. Sí, sería fabuloso. Pero es una ilusión. Pero de esa ilusión, ¿cuánto sí podemos hacer?
Esa es la otra pregunta. La verdad, poquito. Vaya, le voy a dar un ejemplo. Es que el problema es que estamos en Honduras, ¿no? Que aquí es un desastre. Ah, pero entonces hagámosle caso a lo que dice el doctor Alas. No sigamos pensando que esto va a ser un desastre permanente y que por ser un desastre tenemos que seguir a la cola. Es que el doctor Alas... Vaya, Raúl, mire. ¿Sabe qué? El doctor Alas dijo que estamos ante la más histórica, eso histórico lo estoy poniendo yo, pero él dijo una catástrofe educativa. De acuerdo. Entonces, Raúl, usted ha ido a Cuba, ¿cierto? Estamos ya construyendo la catástrofe educativa de la historia de esta nueva generación que se supone iba a sacar adelante al país subdesarrollado, sin educación, el segundo más pobre de Latinoamérica. Claro. Pero el doctor aquí dijo que esto es una catástrofe. No, y lo comparto, yo también lo dije. Pero pasa también por tomar decisiones. O sea, claro, no voy a hacer romance alrededor de cosas históricas que han ocurrido en otros países. Japón quedó devastado 2 veces. ¿Cuál es la varita mágica que han hecho los cubanos que tienen una economía muy parecida a la nuestra para tener uno de los mejores sistemas educativos del continente? Yo creo, Raúl, tal vez ahora no con esta última década y media de tragedia en el sistema educativo, pero creo yo que para el año 2005 la infraestructura escolar de Honduras era mejor que la que tienen los cubanos en la actualidad. Pero ¿qué ha hecho esa gente para que eso funcione? Mire, yo anduve el fin de semana anterior en un parque nacional aquí en Cofradía. Fíjate que ahí es una productora de agua y hay escuelas dentro del parque, en la zona de amortiguamiento, que no tienen agua potable. Y de ese parque nacional los samperanos toman agua. Solo permítame, Eddie, ahí te mandé unas fotos de una escuela que me quería comentar el profesor Esponda. ¿Las tenés? Ajá, profesor. Mire esas escuelas. Ahora, también debo hacer un llamado de atención a los directores y a los profesores de esas escuelas. No es posible que echemos a perder a las escuelas así. ¿Qué cuesta ir a hacer una jornada de limpieza? Yo eso voy a ser autocrítico con mis compañeros directores de centro. Hay escuelas de esas que son de Cortés, que quedaron destruidas por los huracanes, pero hay otras que no es posible que las echemos al abandono. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, Johnny, y los directores municipales que son muy buenos y los distritales que son muy buenos para andar detrás de los profesores en tiempos normales, porque no se dan una visita en los centros y piden ayuda a las alcaldías para mandar una cuadrilla de limpieza. Eso es por el huracán, miren. Entonces, usted dice una cosa, Raúl, es cierto, vivimos en Honduras y hay unas condiciones objetivas, pero digamos, bueno, de los 17,000 y pico de centros, prioricemos dónde está la carga poblacional más alta, en tales municipios, repotenciamos esos centros educativos, vacunemos a los profesores, hagamos un mecanismo de bioseguridad, hagamos el ejercicio de retornar, de acuerdo con Johnny Varela el pilotaje. Municipios con mediana carga poblacional, repotenciamos, ponemos agua potable, le enseñamos a los niños que hoy vivimos en otro mundo, Raúl, no vamos a volver a lo que teníamos en el año 2019, saquémonos de la cabeza eso. ¿Cómo van a jugar potra los hipotes? Esa es una extraordinaria pregunta. No, pero yo ayer pasé por La Vega, que yo jugué en esa cancha de La Vega, y los hipotes estaban entrenando, todos sin mascarilla. Todos sin mascarilla. Los del Motagua, todos estaban entrenando sin mascarilla. ¿Y el Sinajer? No, pero le digo. Y los domingos, es que a mí me ha gustado el fútbol y jugué fútbol. ¿Y es Motagua, va? Sí, soy Motagua, porque me llevó Rubén Guifarro al Motagua. Yo jugué en la Flor del Campo, en la 21 de febrero, en Casamata, en Viera, en El Atío, en la San Miguel, en la Sosa, en la Travesía, en Los Ángeles. La gente sigue jugando fútbol. Claro. Estamos en Honduras, la gente se está muriendo y vaya los domingos a los campos de fútbol, que a todos nos gusta. Pero yo fíjese no. Que aquí tuvimos... ¿Sabe por qué no voy yo? Porque uno se muere, hombre. Claro. Pero la gente está jugando. ¿Sí? Imagínense, también ahí sí le doy la razón. Eso que dijo Esponda, no me oí, me gusta tu mascarilla, dámela ahí. Son cipotes. Sí, hombre. ¿Ah? No es fácil esto que tenemos. No, no es fácil. Conclusiones, por favor, ya nos tenemos que ir. Debemos de volver a los espacios de diálogo. Se ha reunido el Consejo Nacional de Educación, donde las organizaciones magisteriales tienen representación. A nosotros no nos han convocado, no supimos dónde hicieron la reunión. Necesitamos de poner las diferencias, no vendernos humo, partir de las realidades objetivas que tenemos y tener el compromiso que debemos de buscar las alternativas que pongan en el riesgo mínimo a la población estudiantil y a los docentes para retornar de manera semipresencial, porque es urgente volver a las escuelas.
pero ante las condiciones objetivas de hoy, no podemos regresar en estas condiciones, Johnny, y eso lo debemos de tener claro. Que debemos de luchar incansablemente para hacerlo, sí, y cuenten con las organizaciones magisteriales y los profesores para unirnos a ese esfuerzo. Todo lo que sea en pro de la niñez y garantizar el derecho a la educación de la población hondureña, nosotros lo vamos a acompañar. Gracias. Licenciado Johnny Varela. Bueno, en términos de preparación para entrar a la semipresencialidad, la Secretaría de Educación tiene listo, tiene su protocolo de bioseguridad, tiene su estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, tiene los lineamientos, tiene los ajustes de los sistemas de evaluación y todo. Estamos a la espera de poder ver el SINAGER con los insumos de la plataforma digital de UNITEC y de la Universidad Pedagógica para poder identificar aquellos lugares donde el número de casos es menor, para poder tomar la decisión. En ese sentido, solo estamos a la espera de que se pueda oficializar por parte del SINAGER estos 55 centros y reafirmar lo siguiente, es decir, hay que ser realista, como dice Esponda. Estos 55 centros educativos y todos los centros educativos que entran a la semipresencialidad tienen condiciones hidrosanitarias de agua y saneamiento. Esto es de manera escalonada. Los siguientes centros educativos se está trabajando para poder hacer cosechadoras de agua y poder dotarlos de agua y saneamiento, que llevarán probablemente un par de tiempo, no como los que ya tenemos y que están listos. Por último, felicitar a las estructuras de participación comunitaria, quienes han jugado un rol importante en el monitoreo de los casos de COVID y en la organización de los centros educativos a nivel de cada uno de los municipios, y seguir agradeciéndole a los docentes de nuestro país que sigamos buscando las mejores alternativas y ser creativos para poder atender a estos estudiantes y flexibilizar los temas de evaluación, no con el propósito de dar contenidos y de pasar a los estudiantes, sino de desarrollar competencias en ellos que les permita poder dar continuidad a sus aprendizajes. Muchas gracias, licenciado Johnny Varela. Voy a cerrar con el doctor Mario Alas. Doctor, también le agradezco su comparecencia, al igual que al profesor Daniel Esponda. Suerte en las generales, Daniel. Bueno, gracias por la oportunidad. Desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán estamos haciendo esfuerzos por aportar datos, conocimiento, información para una toma de decisiones informadas, es decir, partir de datos. Y en este sentido, vuelvo a plantear, es necesario buscar alternativas. El sistema educativo no puede seguir cerrado, hay que construir las condiciones. No puede seguir cerrado el sistema educativo. Hace 10 días eran 29, ahora para esta fecha son 27. Si en 2 o 3 semanas regresamos o nos ponemos en contacto, probablemente queden 20, 18 sistemas educativos de 210 en el mundo y vamos a seguir en lo mismo. Los países más atrasados somos los que además estamos haciendo menos por la educación. El llamado es, usemos datos, usemos información, usemos conocimiento para que ese pilotaje se desarrolle de la mejor forma, se construyan consensos, pero no nos cerremos a que el sistema está cerrado y que punto. Eso nos va a condenar al país a una catástrofe educativa. Tenemos que hacer esfuerzo de construir consensos y crear las condiciones para que las escuelas vuelvan a abrir, gradual, escalonado, racionalmente, pero deben abrir. Poco a poco, en las aldeas primero, etcétera, etcétera, pero deben abrir. Ese proceso tenemos que construirlo entre todos, porque al final la educación no es una responsabilidad solo de la Secretaría de Educación, no solo es responsabilidad de los colegios magisteriales y de nosotros los docentes, es una responsabilidad de toda la sociedad. La catástrofe educativa va a marcar el futuro de Honduras si no hacemos algo. Se me vino una imagen a la cabeza. ¿Cuánta gente está migrando? ¿Cuánta gente de esa no tiene educación? Si nos pasa eso ahora, hoy, lo estamos viviendo, y sigue el retraso de la educación, no estoy hablando que sea culpa del Ministerio de Educación, sino la situación en estructural. Sí. En esas caravanas también van profesionales. También. Claro. Egresados, compañeros nuestros de la universidad, yo los he visto que ahí van en esa caravana. Bueno, ese es el país que tenemos, ¿verdad? Sí. Es doloroso. Todos esos que están peleando ser presidentes o presidentas. ¿Cuál es la solución a esto de la educación? Porque no solo es tema de los políticos,
No es que están peleando los de Narrala, no es si Yani o Xiomara se van a unir, o si Papi a la Orden están unidos o está peleado con el doctor Oliva. Este es el problema. Este es el problema de la educación, el futuro del país. Son caravanas de hondureños. Los gringos están diciendo que les echen el ejército. Los países han tenido que salir a desmentir que no van a hacer eso. Pero, como dicen, gradualmente y en la forma que se pueda. Porque es cierto, yo he visto trabajadoras domésticas queriendo, pero con un teléfono, ¿cómo le van a ayudar al hijo? ¿No oyeron a esa señora, la abuelita, que dijo que en la escuela americana lo que están haciendo es botando el pisto? Y eso es gente con recursos, sí, con educación. Y el pueblo, la gente humilde, ¿cómo va a ser? Doctor. Es necesario construir consensos y es necesario crear las condiciones de reapertura. No nos podemos cruzar de brazos. No podemos aceptar que en esta estadística particular de sistemas educativos cerrados también sigamos siendo de los últimos y los peores del mundo. Que no podemos aceptar eso. Los hondureños no podemos cruzarnos de brazos y seguir aceptando. Siempre estamos a la cola. Criminalidad, pobreza, extrema pobreza, baja educación, siempre estamos a la cola. No podemos aceptar eso. Tenemos demasiado talento humano acá en las artes, en la academia, en los deportes, como para aceptar eso. Hagamos un esfuerzo de consensuar, hagamos un esfuerzo de construir las condiciones y ordenemos el sistema educativo. Tenemos que reabrirlo gradualmente, tenemos que reabrirlo. Muchas gracias, el doctor Mario Alas, el licenciado Johnny Varela y el profesor Daniel Esponda. En la general le voy a dar el voto. Gracias. Bien, nos vamos. Disculpas a las personas, no pude leer todos los mensajes ni recibir todas las llamadas. Un interesante programa. Este es lo que ocupamos. Hablar de cómo poder reabrir la educación, cómo mejorar. Los tres invitados nuestros han tenido planteamientos importantes. Son gente trascendental en la educación del país. Y creo que por eso he recibido muchos mensajes de que muy bien el programa de esta mañana. Sigan con nosotros en Canal 11, que estén bien.